La noche estaba envuelta en un aire festivo, como cada año en aquel pequeño pueblo del altiplano mexicano. Las calles se llenaban de luces de colores, los cohetes tronaban en el cielo y los mariachis tocaban canciones que hacían vibrar el corazón de los asistentes. La fiesta patronal era el orgullo de la comunidad. Familias enteras llegaban con sus mejores ropas, las mujeres con rebozos bordados y los hombres con sombreros brillantes de tanto sol. Los niños corrían entre puestos de antojitos, donde el aroma del maíz recién tostado, las gorditas rellenas y el chocolate caliente envolvía a todos en una sensación de pertenencia. En el centro de todo, la iglesia permanecía abierta, iluminada por decenas de veladoras y adornada con flores frescas. Dentro, la imagen de la Virgen se erguía solemne, cubierta de mantos coloridos y rodeada de ramos de azucenas. El pueblo entero parecía inclinarse hacia ella, buscando consuelo, esperanza y fuerza. Esa noche, sin embargo, algo rompería la armonía que había sido cuidada por generaciones. Entre los murmullos de las oraciones y los cánticos, un hombre tambaleante cruzó el atrio. Su presencia contrastaba con la devoción de los demás. Sus botas levantaban polvo y su mirada cargaba un rencor que nadie podía ignorar. Era Miguel Hernández, un obrero curtido por el sol de unos 40 años, conocido por su carácter agrio y sus palabras duras contra todo lo que oliera a religión. En su rostro se mezclaba la furia y el cansancio de una vida golpeada por la pobreza y los recuerdos amargos. Miguel llevaba en la mano una botella medio vacía. El alcohol se mezclaba con su rabia, alimentando un coraje que lo cegaba. Había soportado toda la tarde las campanas de la iglesia llamando a misa, las procesiones que cerraban calles y los cantos que, para él, sonaban a hipocresía. En su interior hervía una mezcla de desprecio y dolor que no sabía callar, y esa noche decidió desatarlo. Entró a la iglesia con paso torpe pero decidido. Los fieles voltearon sorprendidos, algunos con molestia, otros con miedo. El sacerdote que se encontraba oficiando la misa apenas alcanzó a alzar la voz para detenerlo cuando Miguel se plantó frente al altar. El silencio cayó de golpe, como si todo el pueblo contuviera el aliento. Miguel alzó la botella, la dejó caer con fuerza contra el suelo y con un grito que retumbó en los muros, se abalanzó sobre la imagen de la Virgen. El crujido de la madera y el estrépito de los adornos cayendo hicieron eco en cada rincón. Las mujeres gritaron horrorizadas, los hombres se levantaron indignados y un murmullo de incredulidad recorrió el templo. Doña Carmen, la madre de Miguel, que se encontraba en primera fila, se llevó las manos al rostro y comenzó a llorar con un dolor que partía el alma. Rosa, su hermana menor, intentó correr hacia él, pero fue detenida por los vecinos que buscaban contener la furia colectiva. «¡Fuera!», gritó alguien desde el fondo. «¡Sacrílego!», vociferó otro. «Dios te va a castigar, Miguel», clamó una mujer con la voz quebrada. El sacerdote, con el rostro pálido y la voz firme, declaró frente a todos: «Hoy te conviertes en enemigo de esta comunidad. No hay lugar para tu odio aquí». Miguel, respirando con dificultad, observó el caos que había provocado. Sus ojos se llenaron de una mezcla de desafío y vacío. No pronunció palabra. Dio media vuelta y salió de la iglesia mientras la multitud lo insultaba, algunos lanzándole piedras pequeñas al verlo cruzar el atrio. Cada grito parecía empujarlo más lejos. Cada mirada de desprecio lo hundía en una soledad insoportable. Lo que nadie sabía era que aquel acto no sería un simple escándalo pasajero. Para Miguel, esa noche sería el inicio de un camino que jamás habría imaginado, uno que lo llevaría al límite de su orgullo y a un encuentro que cambiaría su vida para siempre. Antes de continuar con esta historia impactante, te invito a suscribirte al canal para que no te pierdas lo que sucederá después. Lo que Miguel vivirá marcará no solo su destino, sino también el del pueblo entero. Miguel Hernández había nacido en ese mismo pueblo donde ahora lo repudiaban. Conocía cada calle empedrada, cada parcela de tierra reseca que los campesinos intentaban arrancarle al sol
cada esquina donde los niños jugaban hasta el anochecer. Sin embargo, para él, el pueblo no era hogar, sino una herida abierta que nunca cerraba. Desde niño había sentido que su lugar era distinto al de los demás, como si algo lo apartara del resto de la comunidad. Su infancia estuvo marcada por la figura de su madre, doña Carmen, una mujer de fe inquebrantable. Pasaba largas horas en la iglesia, ayudando al sacerdote, limpiando altares, preparando flores para las procesiones. En casa, las oraciones eran más frecuentes que las palabras de afecto. Miguel recordaba con amargura cómo ella podía olvidar servirle un plato caliente, pero jamás dejaba de encender una veladora frente a la Virgen. Aquello sembró en él un resentimiento profundo, una sensación de abandono que lo acompañaría toda la vida. El padre de Miguel, un hombre rudo y callado, trabajaba en la construcción en la capital y rara vez regresaba al pueblo. Cuando lo hacía, llegaba cansado, bebido y de mal humor. Con el tiempo, dejó de aparecer por completo, dejando a la familia a la deriva. Fue en ese vacío donde doña Carmen volcó aún más su fe, convencida de que la religión sostendría lo que la ausencia del hombre había destrozado. Miguel, sin embargo, lo percibía como una traición. Mientras él necesitaba cariño, su madre ofrecía rezos. Rosa, su hermana menor, fue lo contrario. Ella creció abrazando la fe con una dulzura que contrastaba con la dureza de Miguel. Desde niña acompañaba a su madre en las tareas de la iglesia, aprendió cantos, bordó manteles para el altar y se convirtió en la joven más respetada por su devoción y su bondad. Para Miguel, Rosa representaba todo lo que él había rechazado: la sumisión, la obediencia y la esperanza en algo que él consideraba vacío. El tiempo pasó y Miguel se convirtió en obrero. Su piel se curtió bajo el sol, sus manos se endurecieron con el trabajo en el campo y en pequeñas construcciones. Era fuerte, resistente y tenaz, pero también cargaba una rabia que lo hacía insoportable. El alcohol se convirtió en su refugio, un escape barato de la amargura que lo perseguía. Muchos en el pueblo lo evitaban, no solo por sus constantes quejas contra la iglesia, sino por su mirada llena de reproches, como si cada vecino representara una cadena que lo mantenía atado a un destino que no había elegido. «No entiendes nada, Miguel», le decía Rosa en más de una ocasión intentando acercarse. «La fe no te quita, te da fuerzas». «¿Fuerzas para qué?», respondía él con desprecio. «¿Para seguir viviendo de rodillas? No, Rosa, yo no nací para eso». En esas discusiones se dibujaba la distancia entre ambos. Ella con la paciencia de quien cree en la redención, él con la dureza de quien se siente marcado por el rechazo. Rosa lo miraba con ternura, pero también con dolor, consciente de que cada palabra de Miguel era un muro más que se levantaba entre ellos. El sacerdote del pueblo, el padre Esteban, también conocía bien a Miguel. Había intentado acercarse en varias ocasiones, invitándolo a participar en labores comunitarias, buscándole trabajo en reparaciones de la iglesia. Siempre recibía la misma respuesta: un portazo en la cara o un silencio cargado de resentimiento. Para el padre Esteban, Miguel era un hijo perdido, alguien que se negaba a escuchar, pero que aún podía encontrar el camino si se lo proponía. Esa esperanza, sin embargo, se debilitaba cada año. El carácter de Miguel lo había convertido en una figura incómoda. No era un criminal, ni un hombre violento por naturaleza, pero su desprecio abierto hacia lo que el pueblo veneraba lo señalaba como enemigo. La fe era el lazo que mantenía a la comunidad unida, y él, con cada gesto, con cada palabra amarga, se encargaba de desgarrar ese lazo. Lo toleraban porque era hijo de doña Carmen y hermano de Rosa, pero en el fondo, muchos esperaban que algún día se marchara. Miguel, sin embargo, nunca pensó en irse. Aunque decía odiar el pueblo, había algo que lo mantenía allí. Quizá el recuerdo de una infancia inconclusa, quizá el orgullo de no dejarse vencer, quizá la rabia de querer demostrar que no necesitaba a nadie. Pero lo cierto era que no podía escapar de esas calles ni de esos rostros que lo señalaban. Y dentro de sí, aunque no lo admitiera, seguía cargando la necesidad de ser visto, de ser escuchado, de ser amado.
Lo que nadie sospechaba era que esa necesidad lo empujaría a un acto desesperado, un acto que lo enfrentaría a todos. Y aunque Miguel aún no lo sabía, ese mismo vacío interior pronto se volvería insoportable. La fiesta patronal había alcanzado su punto más alto. El aire estaba lleno del olor a pólvora quemada y el eco de los cohetes aún retumbaba en los cerros cercanos. Los mariachis tocaban en la plaza y las parejas bailaban sonriendo bajo el cielo estrellado. Las calles estaban adornadas con papel picado que se mecía suavemente con la brisa de la noche, mientras los faroles iluminaban los rostros expectantes de la gente. Era un momento de unión, de orgullo, de fe compartida. Dentro de la iglesia, el ambiente era solemne. El sacerdote, vestido con casulla dorada, elevaba las oraciones en honor a la Virgen. Los fieles de rodillas repetían los rezos con devoción. Veladoras encendidas iluminaban el altar y la imagen de la Virgen, vestida con un manto azul celeste y coronada de flores, se alzaba como el corazón palpitante de la celebración. Para muchos, era la madre que nunca les fallaba, el refugio en la adversidad, la esperanza en medio de la pobreza. Miguel, sin embargo, avanzaba con paso pesado hacia la iglesia. Había estado bebiendo desde la tarde, acompañado de hombres que lo alentaban a desafiar lo que él tanto despreciaba. Su mente estaba nublada por el alcohol, pero su rabia estaba más clara que nunca. Cada campanada, cada canto, cada sonrisa devota le parecía un recordatorio cruel de todo lo que le habían quitado. El resentimiento que había acumulado desde niño ardía en su pecho como un fuego incontrolable. Atravesó el atrio con la botella en la mano. Los cohetes que explotaban en el cielo parecían burlarse de él, como si la fiesta misma lo retara. Empujó las puertas del templo y un murmullo de sorpresa recorrió a los presentes. Varias cabezas se voltearon, algunos rostros se llenaron de incomodidad, otros de temor. Miguel avanzó entre los bancos con mirada desafiante. «¿Qué haces aquí, Miguel?», susurró una mujer, jalando a su hijo hacia un lado. El padre Esteban lo vio acercarse y alzó la voz, tratando de mantener la calma. «Hijo, no es el momento para tus rencores. Respeta la casa de Dios». Miguel soltó una carcajada amarga. «¿Respetar?», repitió con tono burlón. «¿Y quién me respetó a mí cuando era niño? ¿Dónde estaba tu Dios entonces?». Las palabras resonaron en el silencio que se hizo. Algunos hombres comenzaron a levantarse de sus lugares, tensos, listos para detenerlo. Pero nadie alcanzó a reaccionar cuando Miguel, con un movimiento brusco, lanzó la botella contra el suelo. El estallido de vidrio rebotó en las paredes, arrancando gritos de las mujeres y sobresaltos en los más pequeños. Con los ojos encendidos por el odio, se abalanzó sobre la imagen de la Virgen. La tomó con ambas manos y la lanzó contra el suelo, rompiendo parte de la base adornada con flores y veladoras. El sonido seco de la caída fue como un trueno en medio del templo. Los fieles gritaron. Algunos retrocedieron horrorizados, otros se lanzaron hacia adelante con intención de detenerlo, pero la confusión fue total. Doña Carmen, en la primera fila, soltó un alarido desgarrador. «¡Miguel! ¡No, hijo, no!». Su voz se quebró, como si algo dentro de ella se hubiera roto al mismo tiempo que la imagen. Rosa, con lágrimas en los ojos, intentó abrirse paso, pero los vecinos la sujetaron. «Déjalo, Rosa», le dijeron, «ese hombre no merece tu compasión». El sacerdote, pálido, se acercó con paso firme y lo señaló con la mano temblorosa. «Miguel Hernández, acabas de cometer un sacrilegio frente a todos. Has herido lo más sagrado de este pueblo». «¡Maldito seas!», gritó un anciano. «¡Que lo saquen!». Vociferaron varios. «No puede quedarse aquí», se escuchó en coro. El ambiente se tornó violento. Algunos hombres comenzaron a rodearlo, mientras mujeres lloraban abrazadas a sus hijos. Miguel respiraba agitado. Sus manos aún temblaban por la fuerza del acto. No dijo palabra. Sus ojos, oscuros y desafiantes, recorrían a la multitud que lo señalaba. El desprecio era general, y por primera vez en su vida sintió el peso de todo un pueblo en contra suya. «¡Fuera!
dijo finalmente el padre Esteban con voz firme. No vuelvas a pisar este templo hasta que tu corazón cambie. Miguel apretó la mandíbula, giró sobre sus pasos y salió del templo, mientras las voces lo insultaban y los niños lo miraban con miedo. Cada palabra, cada mirada, era una herida que se hundía más en su orgullo. Lo que acababa de suceder no tendría marcha atrás. Miguel había cruzado un límite que pocos se atrevían siquiera a imaginar, y aunque él pensaba que solo había desahogado su rencor, en realidad había encendido una chispa que pronto lo consumiría más de lo que estaba preparado a soportar. La noche que había comenzado con fiesta terminó en un torbellino de odio y vergüenza para Miguel. Apenas salió de la iglesia, el eco de los insultos lo siguió como una procesión oscura que no lo abandonaba. El aire festivo del pueblo se convirtió en un cuchillo que lo atravesaba con cada mirada de desprecio. Caminó tambaleante por las calles empedradas, con la garganta seca y las manos aún temblando por la rabia. Los faroles que iluminaban la plaza parecían apuntarlo, como si lo exhibieran frente a todos. «¡Largo de aquí!», gritó un hombre desde su puerta. «Que no vuelva nunca más», añadió una mujer cerrando la ventana de golpe. Miguel apretó los puños, pero no respondió. Sabía que cualquier palabra solo empeoraría las cosas. La botella rota en la iglesia aún le pesaba en la conciencia, y la imagen destruida lo perseguía como un eco insoportable. Caminó más rápido, esquivando las sombras de la gente que lo señalaba. Llegó hasta la salida del pueblo sin mirar atrás. La sierra lo recibió con un silencio absoluto. La brisa nocturna soplaba entre los mezquites y los huizaches, llevando consigo el olor a tierra seca. El cielo estaba tachonado de estrellas, pero para Miguel no significaban nada. Sentía que todo lo que había conocido se había derrumbado en cuestión de minutos. El pueblo, su madre, su hermana, todos lo habían condenado. Se adentró en un sendero de tierra que lo llevaba hacia los montes. Sus botas levantaban polvo y su respiración se volvía más pesada a cada paso. Con cada metro que avanzaba, se alejaba no solo de las casas, sino de lo poco que lo ataba a ese lugar. Una parte de él se sentía liberada, pero otra se hundía en la soledad más profunda. Llegó a una choza abandonada, hecha de tablas viejas y techo de lámina oxidada. Alguna vez había sido refugio de pastores. Ahora solo quedaban paredes desmoronadas y el eco de la soledad. Empujó la puerta desvencijada y entró. El suelo estaba cubierto de polvo y las telarañas colgaban de las esquinas. Se dejó caer en un rincón, con la espalda contra la pared. El silencio lo envolvía, interrumpido apenas por el canto lejano de los grillos. Mientras el frío de la madrugada caía sobre él, Miguel se llevó las manos al rostro. La imagen de su madre llorando en la iglesia lo atravesaba como un dardo. Recordó cómo lo miró, no con odio, sino con un dolor que parecía mayor que cualquier insulto. Rosa también aparecía en su memoria, sujetada por los vecinos intentando correr hacia él. Todo eso lo golpeaba con fuerza. «¿Qué hice?», susurró con voz ronca, aunque de inmediato trató de justificarse. «Ellos se lo buscaron. Nunca me entendieron, nunca me escucharon». Pero en el fondo, sabía que esas palabras eran débiles. Lo que había hecho no era un simple arrebato. Había tocado lo más sagrado de su gente, lo que daba sentido a su comunidad. Y ahora, aunque quisiera, no habría marcha atrás. El viento comenzó a soplar con más fuerza, haciendo crujir las tablas de la choza. Miguel se acostó en el suelo, usando su brazo como almohada. Sus ojos se perdieron en la oscuridad del techo. No podía dormir, pero tampoco podía llorar. La rabia lo mantenía despierto y el remordimiento lo mordía por dentro. «No me importa», dijo en voz baja, como si intentara convencerse. «No necesito a nadie». Sin embargo, el silencio de la sierra parecía contradecirlo. Allí, solo y expulsado de su propio pueblo, por primera vez sintió el peso de estar completamente aislado. No había vecinos para insultarlo, no había madre que rezara por él, no había hermana que lo defendiera. Solo quedaba él y su culpa. La noche avanzó lentamente. El frío calaba en sus huesos
y cada sonido en la oscuridad lo mantenía en tensión. No sabía si lo que le esperaba al amanecer sería una nueva oportunidad o el comienzo de una condena más dura que la del pueblo. Lo único seguro era que ya no había marcha atrás. Había sido expulsado y ahora debía cargar solo con las consecuencias de sus actos. La madrugada había sido un suplicio para Miguel. Apenas había conciliado el sueño unos minutos, interrumpido constantemente por el crujir del viento contra las tablas de la choza y el sonido de los animales nocturnos que rondaban la sierra. Cuando por fin el sol comenzó a teñir el horizonte de tonos anaranjados, se levantó con los ojos enrojecidos y el cuerpo adolorido. Salió al exterior y contempló el paisaje agreste. Colinas cubiertas de matorrales, cactus erguidos como centinelas y un cielo despejado que dejaba caer un calor seco sobre la tierra. Caminó un poco, sin rumbo fijo, solo para sacudirse el cansancio. La soledad era tan densa que hasta su propia respiración parecía un ruido extraño. Pasó el día entero vagando, buscando agua en arroyos secos y arrancando tunas de un nopal para engañar al estómago. La sed y el hambre lo iban debilitando, pero lo que más lo golpeaba era el silencio absoluto. En el pueblo, aunque lo odiaran, siempre había voces, pasos, vida. Allí en la sierra solo había vacío, y ese vacío empezaba a volverse insoportable. Cuando el sol cayó y la oscuridad cubrió la montaña, Miguel regresó a la choza. Se recostó otra vez en el suelo, con los brazos cruzados sobre el pecho. El cansancio lo arrastraba hacia el sueño, pero un ruido lo despertó. Pasos. Claros, firmes, cercanos. Se incorporó de golpe, con el corazón latiendo con fuerza. Miró hacia la puerta, pero no había nadie. El viento soplaba débil, apenas moviendo la lámina oxidada del techo. Se levantó y salió, observando a su alrededor. La noche estaba en calma. «Debo estar volviéndome loco», murmuró, pasándose las manos por el rostro. Regresó al interior, pero entonces lo vio. En un rincón de la choza, de pie, había una figura. Era un hombre vestido humildemente, con túnica sencilla y sandalias desgastadas. No pronunciaba palabra, no hacía un solo movimiento. Solo lo observaba, con una mirada serena que parecía atravesar el alma. Miguel retrocedió instintivamente, tropezando con la pared. Su respiración se volvió agitada. «¿Quién eres?», preguntó con voz áspera. El hombre no respondió. Su silencio era absoluto, pero no intimidante. Sus ojos irradiaban una calma que desconcertaba. Miguel se enfureció. «¿Vienes a burlarte de mí? ¿A recordarme lo que hice? Habla, maldita sea». Nada, solo silencio. Miguel sintió un calor extraño recorrerle el cuerpo. No era miedo, tampoco paz. Era una mezcla de confusión y enojo. Intentó acercarse, pero al dar un paso, la figura parecía difuminarse con la oscuridad. No desaparecía del todo, solo se volvía más etérea, como si no perteneciera del todo a ese lugar. «No existes», dijo Miguel sacudiendo la cabeza. «Eres producto del hambre y del mezcal que bebí». Se giró dispuesto a ignorarlo, pero cuando volvió a mirar, la figura seguía allí. Imperturbable, callada, vigilante. El silencio se volvió un peso insoportable. Miguel prefirió salir de la choza y sentarse afuera, bajo el cielo estrellado. El viento fresco acariciaba su rostro, pero la sensación de ser observado no lo abandonaba. Miraba hacia atrás una y otra vez, y aunque no veía a nadie, sabía que al regresar, el hombre estaría de nuevo allí. Durante toda la noche, el visitante no se fue. Ni un solo sonido escapó de sus labios. Esa mirada fija, serena y profunda acompañó a Miguel hasta que el amanecer tiñó el cielo de rojo. Exhausto, con los ojos hinchados por no dormir, Miguel susurró con rabia contenida: «Si quieres algo de mí, dilo. Si no, déjame en paz». Pero lo único que recibió fue el mismo silencio. Al levantarse, Miguel sintió que algo había cambiado. No sabía si lo que había visto era real o un producto de su mente, pero lo cierto es que no podía sacarse esa presencia de encima. Algo dentro de él, muy en el fondo, se había removido.
y aunque intentara ignorarlo sabía que ese silencio lo perseguiría otra vez al caer la noche. Las noches siguientes no le dieron tregua a Miguel. Cada vez que el sol se escondía y la sierra quedaba sumida en la penumbra, la figura regresaba. Siempre igual, de pie, en silencio, observándolo con esa mirada que parecía atravesar todas sus defensas. Miguel intentaba ignorarlo, se volteaba contra la pared, se cubría con su chamarra vieja, incluso murmuraba insultos con la esperanza de provocar alguna reacción. Pero nada cambiaba. El silencio del extraño era inamovible, como una roca en medio del desierto. Al principio pensó que era su imaginación, un delirio causado por el hambre y el cansancio. Sin embargo, con el paso de los días, se dio cuenta de que aquella presencia se volvía demasiado consistente. No importaba si él se quedaba en la choza, si salía a caminar por los senderos de la sierra, o si intentaba dormir bajo un árbol. Tarde o temprano, el hombre aparecía. No hablaba, no se acercaba, solo lo seguía con la mirada. Ese silencio empezó a volverse un espejo. En él, Miguel encontraba reflejados recuerdos que había intentado sepultar durante años. Recordaba a su madre, rezando sola en la cocina mientras él se escondía afuera, molesto porque no había cena. Recordaba a su padre, llegando borracho y gritándole a todos, y cómo él se prometió no depender jamás de nadie. Recordaba a Rosa, pequeña, intentando calmarlo cuando estallaba en rabia. Una tarde, sentado sobre una piedra mirando el horizonte, Miguel explotó. «¿Qué quieres de mí? Dímelo», gritó con la voz quebrada por la frustración. «¿Vienes a juzgarme? ¿A burlarte? ¿A recordarme lo que todos dicen que soy?» La figura, que estaba a unos metros, permaneció quieta. Su silencio era tan profundo que el viento mismo parecía callar para no interrumpirlo. Miguel se llevó las manos al rostro y comenzó a reír, una risa amarga que pronto se convirtió en llanto. «No puedes con esto, ¿verdad?», se dijo a sí mismo entre sollozos. «Siempre fuiste un cobarde». Por primera vez en mucho tiempo, lloró sin contenerse. Las lágrimas caían sobre la tierra seca, mientras la figura lo observaba con la misma calma serena. Ese llanto no lo liberó, pero abrió una grieta en el muro que había construido dentro de sí. Por las mañanas, cuando intentaba reponerse, los pensamientos seguían martillando su mente. El silencio del extraño se mezclaba con las palabras que alguna vez escuchó de su madre. «El perdón es más fuerte que el rencor». Aquella frase, que siempre había despreciado, ahora volvía con insistencia. Miguel la rechazaba con rabia. «¿Perdonar?», decía en voz alta, como si discutiera con alguien invisible. «¿A quién? ¿A mi padre que nos abandonó? ¿A mi madre por preferir sus rezos antes que a mí? ¿O a este pueblo que me odia?» Pero en lo profundo de su pecho sabía que esas heridas seguían abiertas. El silencio del hombre no era acusador, pero tampoco indulgente. Era como si le mostrara que la decisión estaba en sus manos, que nadie más podía elegir por él. Una noche, incapaz de soportar más la presión, Miguel se acercó directamente a la figura. Estaba de pie, como siempre, mirándolo. Miguel levantó la voz con furia. «Si eres real, mátame de una vez. Si vienes de Dios, dime lo que tengo que hacer. Pero no te quedes callado, no me atormentes con tu silencio». La figura no se movió. Miguel, extenuado, cayó de rodillas. Golpeó el suelo con sus manos levantando polvo. Su respiración era agitada, sus ojos rojos por la desesperación. En ese momento comprendió que el silencio no iba a romperse, que no habría palabras mágicas ni respuestas fáciles. El extraño seguiría allí, mirándolo, hasta que él mismo decidiera qué hacer con ese vacío. Y esa certeza lo atormentó más que cualquier insulto. Al amanecer, Miguel despertó con la cara hundida en la tierra seca. El sol nacía en el horizonte, pero dentro de él no había claridad, solo un torbellino de preguntas sin respuesta. Y lo peor de todo era saber que al caer la noche, la figura regresaría. El hambre terminó doblegando a Miguel. Por más que intentara resistir en la sierra, los tunales y los arbustos
no eran suficientes para mantenerlo en pie. Los labios se le habían agrietado, la garganta ardía con cada trago de agua turbia que encontraba en charcos, y su cuerpo se debilitaba día tras día. En la soledad, el silencio del extraño continuaba acompañándolo cada noche, pero en las mañanas la necesidad era más fuerte que cualquier reflexión. Tenía que volver al pueblo, aunque eso significara enfrentar la furia de todos. Cuando el sol comenzaba a calentar la tierra, emprendió el camino de regreso. El sendero polvoriento parecía interminable, y con cada paso recordaba los insultos que había escuchado al huir. Sacrílego, enemigo de la fe, maldito. Palabras que ahora retumbaban en su memoria como campanas de condena. Al llegar a las primeras casas, el murmullo de la gente no tardó en levantarse. Una mujer que barría la entrada de su hogar se persignó apresuradamente al verlo. «¡Que Dios nos proteja!», susurró entrando deprisa y cerrando la puerta. Un grupo de hombres que conversaba en la plaza lo miró con desdén. Uno de ellos escupió al suelo y dijo en voz alta, asegurándose de que lo oyera: «Miren quién regresó, el que se atrevió a ofender lo sagrado». Miguel apretó la mandíbula, pero no respondió. Caminó con la cabeza erguida, aunque por dentro sentía un nudo en el estómago. Pasó junto a la tienda de don Aurelio, pero cuando intentó entrar, el hombre lo detuvo en la puerta. «Aquí no tienes nada que buscar», le dijo con frialdad. «No vendas tu dinero aquí, no es bien recibido». Miguel lo miró con rabia contenida, pero se dio media vuelta. Continuó caminando entre las calles, y cada paso era una prueba de que había perdido todo vínculo con esa gente. Las miradas eran dagas, los murmullos cuchicheaban su condena. Los niños lo señalaban con curiosidad y temor, mientras sus madres los jalaban para alejarlos de él. Al llegar a la casa de su madre, dudó en tocar la puerta. El recuerdo de doña Carmen llorando en la iglesia le pesaba como una roca. Se quedó de pie varios minutos, respirando con dificultad, hasta que escuchó una voz suave detrás de él. Miguel, era Rosa. Su mirada estaba llena de compasión, aunque sus ojos enrojecidos revelaban noches de llanto. En sus manos llevaba un pequeño trozo de pan envuelto en un pañuelo. Lo extendió hacia él con timidez. «Toma, hermano, no puedes seguir así». Miguel la miró desconfiado. «¿Y qué va a decir la gente si te ven dándome esto?», preguntó con amargura. «No me importa lo que digan», respondió Rosa, firme. «Eres mi hermano, y aunque hayas hecho lo que hiciste, no puedo verte morir de hambre». Miguel bajó la mirada sintiéndose por primera vez avergonzado. Tomó el pan y lo devoró con ansias, mientras Rosa lo observaba en silencio. Cuando terminó, se limpió la boca con el dorso de la mano. «No necesito su compasión», dijo intentando sonar duro. «No es compasión», corrigió ella. «Es cariño, y aunque no lo creas, aún puedes cambiar». Él soltó una carcajada seca. «¿Cambiar? El pueblo me odia, el sacerdote me expulsó, y hasta mi madre me mira como si no fuera su hijo. ¿Qué más queda?». Rosa dio un paso hacia él y le tocó el brazo. «Siempre queda Dios». Miguel se apartó de golpe, como si esas palabras lo quemaran. «No me hables de Dios», gruñó. «Ese silencio que me persigue cada noche es peor que cualquier condena». Rosa lo miró confundida, pero no insistió. Sabía que había algo en él que se estaba quebrando, aunque todavía no lo aceptara. Miguel se alejó de la casa, con el sabor del pan aún en la boca y el eco de las palabras de su hermana en la mente. La compasión de Rosa le había dado fuerzas, pero también lo había dejado con más preguntas que respuestas. Y en su interior sabía que aquel silencio que lo acompañaba en la sierra no tardaría en buscarlo también en el pueblo. El regreso de Miguel no pasó desapercibido. Su presencia en las calles del pueblo, aunque silenciosa, era una provocación para muchos. Los vecinos murmuraban, los ancianos lo señalaban con desprecio, y los niños lo miraban con una mezcla de miedo y curiosidad. Pronto, las habladurías crecieron tanto que el asunto llegó a oídos del padre Esteban y de los líderes comunitarios. No podían permitir, decían,
que un hombre que había cometido semejante sacrilegio caminara impune entre ellos. Así, una tarde, mientras las campanas llamaban a reunión en la plaza principal, la mayoría de los pobladores acudió con rostros tensos y miradas duras. Miguel, consciente de que hablaban de él, decidió presentarse. No soportaba la idea de ser juzgado en ausencia. Caminó entre la multitud, soportando los murmullos, y se plantó frente al templete donde el sacerdote y varios hombres del comité lo esperaban. El padre Esteban, con gesto severo, tomó la palabra. «Miguel Hernández, este pueblo exige respuestas. Has ofendido lo más sagrado que tenemos, has herido a tu propia madre y has sembrado la división entre nosotros». Un murmullo de aprobación recorrió a los asistentes. Miguel cruzó los brazos y levantó la barbilla, desafiante. «No tengo nada que decir», respondió con voz grave. «Lo que hice lo hice porque quise». Los murmullos se transformaron en exclamaciones indignadas. «¡Arrogante!», gritó una mujer. «No tiene remedio», añadió un hombre. El sacerdote levantó la mano para imponer silencio. «Este pueblo tiene un corazón, y ese corazón es la fe. Si quieres seguir entre nosotros, debes arrepentirte públicamente y pedir perdón. Solo así podrás tener una oportunidad de reconciliación». Miguel sonrió con ironía. «¿Arrepentirme? ¿Arrodillarme delante de ustedes como si fueran jueces? No, no lo haré». La tensión se elevó de inmediato. Algunos hombres comenzaron a avanzar hacia él, furiosos. Rosa, que se encontraba entre la multitud, corrió al frente y levantó los brazos. «¡Basta!», gritó con voz temblorosa pero firme. «¡Es mi hermano!». El silencio cayó por un instante. Rosa, con lágrimas en los ojos, miró al sacerdote. «Padre Esteban, yo sé que lo que hizo está mal, pero expulsarlo no cambiará nada. No se puede arrancar a alguien de su propia tierra como si fuera basura». El sacerdote la miró con compasión, pero negó lentamente. «Hija, el perdón es posible, pero no sin arrepentimiento». Miguel la interrumpió con un tono amargo. «No hables por mí, Rosa. No necesito su perdón ni el de nadie». Rosa lo miró con dolor. Sus palabras eran cuchillos que se le clavaban, pero aún así no lo soltó. «Te estás condenando tú solo, Miguel». La multitud volvió a alborotarse. Un anciano levantó la voz. «Si no pide perdón, que se vaya para siempre. No queremos desgracias sobre nuestras familias». Otros repitieron el grito. «¡Que se vaya fuera del pueblo!». Miguel sintió la presión de todos sobre sus hombros. Por dentro, una voz le decía que aceptara, que bajara la cabeza y pidiera perdón, pero su orgullo era más fuerte. Ese mismo orgullo que lo había llevado a romper la imagen, ahora lo sostenía en pie, como una coraza contra el odio colectivo. «No me iré», dijo con voz firme. «Esta tierra también es mía, y aunque me odien, no pienso huir como un cobarde». Las palabras cayeron como piedras sobre la multitud. Algunos hombres lo miraron con furia, otros con desconcierto. El sacerdote suspiró, consciente de que la situación se estaba volviendo insostenible. «Entonces, Miguel», dijo finalmente, «tendrás que cargar con el peso de tus actos. Nadie aquí te dará la bienvenida mientras sigas aferrado a tu orgullo». Miguel lo sostuvo con la mirada. Dentro de sí, sentía la rabia encendida, pero también un vacío que no sabía cómo llenar. No se arrepentía de lo dicho, aunque una parte de él temblaba en silencio. Se giró y comenzó a caminar entre la multitud. Los murmullos lo siguieron, las miradas lo atravesaban como lanzas, y sin embargo en el fondo sabía que aquella batalla apenas comenzaba. Los días posteriores a la reunión en la plaza fueron una tortura para Miguel. No importaba dónde estuviera, siempre sentía los ojos de la gente sobre él. Nadie lo saludaba, nadie le ofrecía un vaso de agua o un pedazo de pan. En las calles, las puertas se cerraban apenas lo veían pasar. El desprecio se había convertido en un muro impenetrable. Por las noches, la soledad era aún peor. El hombre silencioso continuaba apareciendo en la choza y en cada rincón de la sierra. A veces, Miguel pensaba que también lo seguía al pueblo,
porque aunque no lo viera, podía sentirlo cerca, como una sombra que lo acompañaba sin descanso. Ese silencio era un peso insoportable, más fuerte que todos los insultos que había recibido. Una madrugada, incapaz de soportar más, Miguel se levantó y gritó hacia la oscuridad. «¡Basta! ¡Déjame en paz! ¡No quiero verte más!». El eco devolvió sus palabras, pero la figura seguía allí, inmóvil, con esa mirada que no lo acusaba ni lo consolaba. Miguel se dejó caer de rodillas, apretando los puños contra la tierra. «¿Qué quieres de mí?», susurró con voz ronca. «¿Por qué no hablas?». Pero no hubo respuesta, solo el mismo silencio que lo estaba consumiendo por dentro. Con el paso de los días, el orgullo comenzó a desmoronarse. Miguel se sentía débil, agotado. El hambre y la exclusión lo estaban derrotando, pero más que eso, era esa presencia muda la que le quebraba la voluntad. Era como si el silencio lo obligara a enfrentarse consigo mismo, a mirar sus heridas y su odio de frente. Una tarde, Rosa lo encontró sentado junto al río seco, con la mirada perdida. Se acercó despacio, como quien teme asustar a un animal herido. «Hermano», dijo suavemente, «no puedes seguir así». Miguel ni siquiera volteó. «Vete, Rosa, no quiero que la gente te vea conmigo». «No me importa lo que piensen», respondió ella firme. «Lo que me importa eres tú». Miguel suspiró. Sus ojos estaban rojos, no por el alcohol, sino por la falta de sueño y el llanto contenido. «¿Por qué insistes? ¿No ves que ya estoy acabado? El pueblo me odia, el sacerdote me condenó, y hasta mi propia madre apenas puede mirarme». Rosa se arrodilló a su lado y tomó su mano. «No estás acabado, Miguel. Solo estás perdido, y los perdidos siempre pueden encontrar el camino si quieren». Él apretó la mandíbula y la miró con amargura. «¿Y qué sabes tú del camino? Tú siempre fuiste la favorita, la santa, la obediente. Yo nunca tuve nada». Rosa sostuvo su mirada sin apartarse. «Yo tuve lo mismo que tú, carencias, abandono, dolor. La diferencia es que decidí no odiar. Tú elegiste cargar tu rabia como un castigo, y ahora te está matando». Las palabras de Rosa se clavaron en Miguel. Quiso responder con furia, pero no pudo. Se quedó en silencio, temblando por dentro. Por un momento pensó en contarle sobre la figura que lo seguía, sobre el silencio que lo atormentaba cada noche. Abrió la boca, pero se contuvo. No sabía si ella lo entendería o si pensaría que había perdido la razón. «Déjame en paz, Rosa», dijo finalmente con voz quebrada. «No puedo ser como tú». Ella lo miró con ternura y tristeza. «No quiero que seas como yo, Miguel. Solo quiero que seas mejor de lo que ahora eres». Después de esas palabras se levantó y lo dejó solo. Miguel permaneció sentado junto al río seco, con el corazón latiendo con fuerza. Sus ojos buscaban instintivamente la figura, y allí estaba, de pie, observándolo desde la distancia. El silencio del extraño se mezclaba ahora con las palabras de su hermana. Y por primera vez, Miguel comenzó a preguntarse si ese silencio no era en realidad la respuesta que había estado evitando escuchar toda su vida. El rumor de la enfermedad de doña Carmen se extendió rápido por el pueblo. La mujer, que siempre había sido fuerte, ahora yacía en su cama, debilitada por una fiebre que no cedía. Los vecinos, que tanto la respetaban por su devoción y entrega, acudían a la casa para llevarle hierbas, caldos y oraciones. Sin embargo, nada parecía mejorarla. Rosa cuidaba de ella día y noche. Apenas dormía, y su rostro mostraba el cansancio acumulado. Mientras mojaba un paño para refrescar la frente de su madre, ésta le tomó la mano con un gesto débil. «Hija», murmuró con voz entrecortada, «no quiero irme sin ver a tu hermano». Rosa sintió un nudo en la garganta. «Mamá, ¿sabes cómo está la situación? El pueblo no lo acepta y él tampoco quiere acercarse». «Eres tú la única que puede convencerlo», insistió doña Carmen cerrando los ojos con dificultad. «No me importa lo que digan los demás. Necesito verlo antes de que sea tarde». Con el corazón apretado, Rosa salió de la casa y caminó hasta el río seco,
donde sabía que encontraría a Miguel. Lo halló sentado en una roca con la mirada perdida en el horizonte. Sus ojos oscuros reflejaban cansancio y rabia contenida. «Hermano», dijo Rosa con la voz cargada de urgencia, «mamá está muy enferma. Quiere verte». Miguel giró lentamente el rostro hacia ella. «¿Y qué quiere de mí? ¿Que me arrodille frente a su cama igual que frente al altar?» «No», respondió Rosa con firmeza, «solo quiere tomarte de la mano. No necesita palabras, Miguel, solo tu presencia». El silencio se alargó. Miguel apretó los labios, luchando contra la marea de emociones que lo asaltaban. Recordó a su madre llorando aquella noche en la iglesia, su grito desgarrador cuando él rompió la imagen de la Virgen. Recordó también su niñez, cuando ella lo levantaba del suelo tras caerse, cuando lo abrigaba en inviernos fríos con lo poco que tenía. Finalmente, se levantó sin decir nada. Rosa lo miró con alivio, aunque sabía que el camino hasta la casa sería un suplicio para él. Al llegar, Miguel dudó frente a la puerta. Escuchaba murmullos dentro, vecinos rezando, y sintió la tentación de huir. Pero Rosa lo empujó suavemente. «Adelante, no es momento de orgullo». Entró despacio. El olor a hierbas y a veladoras encendidas llenaba el aire. En la cama, doña Carmen parecía más frágil que nunca, con la piel pálida y los ojos hundidos. Cuando lo vio, una lágrima rodó por su mejilla. «Miguel, hijo», susurró con una sonrisa débil. Él se quedó inmóvil, como si sus pies se hubieran clavado en el suelo. No sabía qué decir, pero al verla tan vulnerable, el muro de rabia que había levantado comenzó a resquebrajarse. Se acercó lentamente y se sentó junto a la cama. Doña Carmen extendió una mano temblorosa. Miguel dudó unos segundos, pero finalmente la tomó. Era una mano débil, pero aún así transmitía un calor que él creía haber perdido para siempre. «Perdóname», alcanzó a decir ella con voz quebrada. «Perdóname por no haber estado contigo como debí». Las palabras lo golpearon como un rayo. Miguel abrió los ojos con asombro y negó con la cabeza. «No, madre, no digas eso. Yo fui el que falló». Doña Carmen apretó su mano con la poca fuerza que le quedaba. «No me importa lo que hiciste. Sigues siendo mi hijo. Eso nunca cambiará». Miguel, incapaz de contenerse, inclinó la cabeza y dejó que las lágrimas cayeran sobre las sábanas. Rosa, desde la puerta, observaba en silencio, conmovida al verlos reconciliarse sin necesidad de grandes discursos. Por primera vez en mucho tiempo, Miguel sintió que su corazón se abría. No había perdón público, ni discursos, ni juicios. Solo una madre y un hijo que, en medio del dolor, se reconocían de nuevo. Y sin embargo, mientras sostenía aquella mano frágil, tuvo la certeza de que lo más difícil apenas comenzaba. Esa noche, después de haber tomado la mano de su madre, Miguel no pudo dormir. Permaneció sentado junto a la cama, observando su respiración débil, escuchando el murmullo de los rezos que Rosa repetía en la otra habitación. La vela en el buró proyectaba sombras que bailaban en las paredes, y entre esas sombras, de pronto, volvió a aparecer la figura silenciosa. Miguel lo vio claramente. Estaba de pie, al lado de la cabecera, observándolo con la misma serenidad de siempre. La mirada del extraño no era dura ni acusadora, pero contenía un peso que Miguel no podía evitar sentir en lo más hondo del pecho. Se estremeció. «¿Otra vez tú?», susurró con rabia contenida. «¿No tienes nada que decirme?». El silencio fue la única respuesta. Doña Carmen, sin abrir los ojos, apretó débilmente la mano de su hijo, como si en ese instante también percibiera la presencia. Miguel miró a su madre, luego al visitante, y sintió que las lágrimas comenzaban a arderle en los ojos. «Ya no puedo más», confesó con voz quebrada. «Estoy cansado de cargar todo esto. El odio, el rencor, todo me ha llevado aquí, a perderlo todo». La figura lo observaba sin mover un músculo. Era un silencio que no juzgaba, pero tampoco lo liberaba. Era como si lo invitara a continuar hablando, a desnudar su alma. «Odié a mi padre por abandonarnos.
Odié a mi madre porque prefería sus rezos antes que mí. Y a Rosa, se detuvo, apretando la mandíbula. A ella la odié porque nunca se cansó de ser la hija perfecta. Doña Carmen abrió los ojos un instante, mirándolo con ternura. Hijo, nunca fuiste menos que nadie. Miguel apretó su mano, con un sollozo contenido. Entonces, ¿por qué me sentí siempre a un lado? ¿Por qué nunca fue suficiente lo que hacía? Rosa entró en ese momento con una jarra de agua. Al verlo llorar, se quedó en silencio, comprendiendo que aquel instante era demasiado frágil como para interrumpirlo. Solo lo miró con compasión. Miguel levantó la vista hacia la figura. ¿Eso quieres, que lo diga todo? Pues aquí lo tienes. He odiado más de lo que he amado. He destruido más de lo que he construido. Y ahora mírame. Ni el pueblo, ni mi familia, ni yo mismo me reconozco ya. Por primera vez en años, sintió que el peso del orgullo se resquebrajaba. No era una confesión pública ni un acto ante la multitud, era algo íntimo, nacido en lo más hondo de su soledad. La figura permaneció callada, pero la calma de su mirada le transmitía algo distinto. No condena, sino una especie de invitación a seguir adelante. Doña Carmen lo acarició con la punta de sus dedos débiles. Miguel, hijo mío, Dios nunca abandona a quien busca. Él inclinó la frente sobre su mano y lloró en silencio. Rosa se acercó y puso la jarra en la mesa, acariciando suavemente su hombro. Lo único que necesitas es dar un paso, hermano. Nadie puede hacerlo por ti. Miguel levantó la cabeza. La figura seguía allí, inmutable, como si esperara justamente eso, que él reconociera la batalla que libraba en su interior. Y aunque no pronunció palabra, Miguel comprendió que ese silencio no era vacío, sino un espejo donde finalmente podía verse como era. Se quedó toda la noche junto a su madre. Cuando el alba iluminó la habitación, doña Carmen dormía tranquila y Rosa descansaba en una silla. Miguel, exhausto, miró la ventana y vio que la figura ya no estaba. Pero en lugar de sentir alivio, percibió un extraño vacío, como si lo hubiera dejado a solas con la responsabilidad de decidir su propio destino. Por primera vez, Miguel tuvo miedo, no del pueblo ni del rechazo, sino de sí mismo, porque sabía que el verdadero combate apenas había comenzado y no podría seguir huyendo del silencio que lo acompañaba. Los días siguientes fueron distintos para Miguel. Algo dentro de él había cambiado después de aquella noche junto a su madre. El orgullo que lo mantenía rígido comenzaba a resquebrajarse, y aunque todavía no sabía cómo dar el siguiente paso, sentía una necesidad nueva. Hacer algo para reparar, aunque fuera en silencio, el daño causado. No se atrevía a entrar a la iglesia, pero cada vez que pasaba por la plaza y veía las paredes agrietadas y los restos de lo que él mismo había destruido, una punzada le atravesaba el pecho. Fue entonces cuando tomó una decisión. Al amanecer, antes de que el pueblo se despertara, comenzó a trabajar. Con las manos encallecidas y la fuerza de sus brazos, recogió piedras, limpió el atrio y reparó las tablas que estaban caídas. Nadie lo había pedido, nadie lo esperaba. Sin embargo, él lo hacía en silencio, sin esperar reconocimiento. La primera mañana varios vecinos lo vieron y murmuraron entre sí. Algunos lo insultaron desde lejos. «¿Qué hace ese sacrílego ahora?», decían. «Ni con 1000 piedras podrá borrar lo que hizo». Miguel no respondió. Solo seguía cargando escombros, con la mirada fija en el suelo y el sudor escurriéndole por la frente. Con el paso de los días, los niños fueron los primeros en acercarse. Al verlo trabajar sin descanso, comenzaron a observarlo con curiosidad. Una niña pequeña, escondida tras la falda de su madre, le preguntó un día con voz inocente: «¿Por qué trabajas tanto, señor?». Miguel la miró, sorprendido. No estaba acostumbrado a recibir preguntas sin veneno. Después de un momento, respondió con sencillez: «Porque rompí algo que no me pertenecía». La niña no entendió del todo, pero le regaló una sonrisa antes de correr tras sus amigos. Ese gesto, pequeño pero sincero, le dio a Miguel una chispa de esperanza.
El padre Esteban lo observaba desde la distancia. Al principio pensó que era un intento vacío, un gesto para calmar su conciencia. Pero al verlo regresar cada día, cargando maderas, mezclando cal, levantando piedras bajo el sol ardiente sin pronunciar palabra, comenzó a preguntarse si no habría algo verdadero en esa silenciosa labor. Una tarde, mientras Miguel se agachaba para limpiar los restos de cera del altar, escuchó la voz firme del sacerdote detrás de él. «Esto no te dará absolución, Miguel». Miguel se giró lentamente. Tenía el rostro cubierto de polvo, el cabello húmedo de sudor, pero sus ojos reflejaban una calma distinta. «Lo sé», respondió con humildad. «No busco absolución. Solo quiero devolver lo que destruí». El sacerdote lo miró en silencio, con el ceño fruncido. Había en esas palabras una sinceridad que no esperaba escuchar. No dijo más, solo asintió levemente antes de alejarse. Algunos vecinos seguían mostrándole desprecio. «Ese hombre nunca cambiará», murmuraban, pero otros comenzaban a verlo con una mezcla de duda y respeto. Nadie podía negar que trabajaba sin descanso, que no pedía nada a cambio, que no respondía a los insultos. Rosa lo acompañaba en ocasiones, llevándole agua o comida. No hablaban mucho. Bastaba con miradas que poco a poco se llenaban menos de reproche y más de complicidad. Ella entendía que su hermano no podía pedir perdón en voz alta todavía, pero sus actos estaban comenzando a hablar por él. Una tarde, al terminar su labor, Miguel se sentó en las escaleras del atrio con las manos cubiertas de polvo y el pecho agitado. Alzó la vista y creyó verlo otra vez, la figura silenciosa, observándolo desde el umbral de la iglesia. No dijo nada, no se movió, solo lo miraba. Miguel, exhausto, cerró los ojos. Por primera vez, no sintió rabia ante ese silencio. Sintió, más bien, que había en él una especie de aprobación callada, una invitación a seguir. Y comprendió que, aunque todavía tenía un largo camino por recorrer, había dado el primer paso hacia la reconciliación que tanto había temido. Las semanas pasaron, y con ellas, el trabajo de Miguel en la iglesia comenzó a dar frutos visibles. Las paredes lucían más firmes, el atrio estaba limpio y el altar volvía a brillar con el resplandor de las veladoras. Aunque aún faltaba mucho por reparar, la gente no podía ignorar que aquel hombre, que había sido expulsado con odio, dedicaba ahora cada día de su vida a reconstruir lo que había destrozado. El pueblo, sin embargo, no olvidaba fácilmente. Algunos lo observaban desde lejos murmurando con desconfianza. «Lo hace por interés», decían. «Quiere engañarnos para que lo aceptemos otra vez». Pero otros comenzaban a suavizar sus miradas. No eran palabras de aprobación, sino gestos pequeños. Un jarro de agua dejado discretamente cerca, un niño que ya no se escondía al verlo pasar, un saludo tímido de algún anciano que lo recordaba desde niño. Miguel no respondía a ninguno de esos gestos. Seguía trabajando en silencio, como si esa fuera la única manera de mantener a raya el torbellino que aún llevaba dentro. Sin embargo, cada noche, cuando regresaba a su choza en la sierra, la figura silenciosa seguía acompañándolo. Aparecía en la penumbra, de pie, siempre igual. Y aunque en otro tiempo su presencia le habría provocado rabia, ahora lo recibía con resignación. «Sigues aquí», murmuraba Miguel agotado. «Tal vez no quieras hablar porque lo que tengo que entender no está en tus palabras, sino en mí mismo». El extraño nunca respondía, pero Miguel comenzaba a sentir que el silencio era menos castigo y más compañía. Una compañía incómoda, sí, pero necesaria. Un día, mientras cargaba piedras en el atrio, se le acercó un niño con una expresión seria. «Mi papá dice que usted hizo enojar a Dios», dijo sin rodeos. «¿Es verdad?» Miguel se detuvo, sorprendido por la franqueza. Lo miró fijamente y respondió con sinceridad. «Hice enojar a mucha gente, y también me hice daño a mí mismo. No sé si a Dios, pero sí sé que me equivoqué». El niño asintió como si aquella respuesta fuera suficiente y se marchó corriendo. Miguel se quedó pensativo, con la sensación de que esas palabras habían salido de lo más profundo de su alma.
Al anochecer, mientras descansaba en las escaleras, el padre Esteban se le acercó. Su sombra se alargaba bajo la luz de las farolas. «Has trabajado duro», dijo el sacerdote con voz seria. «Pero el trabajo no basta, Miguel. La fe no se construye solo con piedras». Miguel lo miró con el rostro cansado. «Lo sé, padre, pero esto es lo único que puedo hacer ahora. Hablar, pedir perdón. Todavía no sé cómo». El sacerdote lo observó unos segundos. Luego asintió con gravedad. «Quizá el silencio te está enseñando lo que las palabras aún no pueden». Aquella frase lo sacudió. ¿Acaso el sacerdote sabía de la figura que lo acompañaba? ¿O era simplemente una coincidencia? No se atrevió a preguntar. Esa noche, al regresar a la choza, encontró de nuevo al visitante en el mismo rincón de siempre. Miguel lo miró largo rato y suspiró. «Hoy entendí algo», dijo en voz baja. «No necesito que me hables. Necesito aprender a escuchar lo que llevo dentro». El silencio permaneció, pero por primera vez no lo sintió como un peso. Era como si aquella presencia confirmara en silencio lo que acababa de descubrir. Al día siguiente, Rosa lo encontró trabajando y le llevó un poco de comida. Se sentaron juntos a la sombra de un árbol. Ella lo miró con ternura. «Hermano, te ves distinto». Miguel, con un gesto cansado pero sereno, respondió. «Quizá porque ya no lucho contra todos, Rosa. Ahora solo lucho contra mí». Ella sonrió con lágrimas en los ojos. «Ese es el primer paso, Miguel». Aunque el pueblo aún no lo aceptaba del todo, algo estaba cambiando, y Miguel lo sentía. El silencio que lo había perseguido tanto tiempo comenzaba a transformarse en un extraño consuelo. El rumor corrió rápido. Rosa había organizado una oración comunitaria para pedir por la salud de doña Carmen y por la unidad del pueblo. La noticia llegó a oídos de Miguel, quien dudó durante horas si debía asistir. Sabía que la mayoría de la gente aún lo despreciaba, que su sola presencia podía encender la ira, pero también sabía que su madre, postrada en la cama, necesitaba esa unión más que nunca. Al caer la tarde tomó una decisión, caminó hacia la iglesia con pasos lentos, sintiendo el peso de cada mirada. Los vecinos lo seguían con los ojos, algunos con desprecio, otros con desconfianza. Un grupo de mujeres murmuró entre sí al verlo. «¿Qué pretende ahora? Seguro viene a provocar». Miguel no respondió. Entró en silencio y se quedó al fondo, de pie, con los brazos cruzados. La iglesia estaba iluminada por veladoras y adornada con flores frescas. El murmullo de las oraciones llenaba el aire. Rosa estaba en primera fila, con el rostro inclinado en devoción. El padre Esteban comenzó a dirigir la oración, pidiendo por la salud de los enfermos, por la fortaleza de las familias y por el perdón que tanto necesitaban. La voz del sacerdote resonaba firme, pero a la vez cargada de ternura. Miguel escuchaba sin moverse. En su interior, una batalla se libraba. Parte de él quería salir corriendo, gritar que todo era una farsa, pero otra parte, más profunda, lo mantenía allí, clavado al suelo. Miraba las velas arder y se preguntaba si alguna de ellas aún podía encender algo dentro de él. En un momento, el sacerdote se detuvo y levantó la vista. Sus ojos se posaron en Miguel al fondo del templo. «Hijo», dijo con voz clara, «ven al frente». Un murmullo recorrió a la gente. Varios voltearon indignados. «¿Cómo puede invitarlo?», susurró una mujer. «No merece estar aquí», añadió otro. Miguel sintió el corazón en la garganta. Podía rechazar la invitación, mantenerse firme en su orgullo, o podía dar un paso. Cerró los ojos, respiró profundo y, sin pensarlo demasiado, se arrodilló en el lugar donde estaba. No caminó hacia el altar, no habló. Solo se arrodilló y bajó la cabeza, dejando que las lágrimas cayeran silenciosas. Rosa, al verlo, llevó una mano a la boca y sus ojos se llenaron de lágrimas. El sacerdote asintió con solemnidad y continuó la oración. Fue entonces cuando sucedió algo que solo Miguel pudo percibir. Entre las sombras del altar, la figura silenciosa apareció una vez más. Estaba de pie detrás del sacerdote,
con la misma mirada serena de siempre. No dijo palabra, pero Miguel comprendió, con una certeza que le atravesó el alma, quién era. El llanto se volvió incontenible. No era un grito ni un escándalo, era un sollozo profundo que lo sacudía desde las entrañas. No había discursos, no había justificaciones. Solo lágrimas que por primera vez no nacían de la rabia, sino de la rendición. Algunos en el pueblo lo miraron con desconfianza, otros con incomodidad, pero también hubo quienes sintieron compasión. Por primera vez en mucho tiempo, Miguel no luchaba contra todos. Luchaba consigo mismo y en ese instante decidió dejar de pelear. Cuando la oración terminó, permaneció arrodillado con la frente inclinada. El silencio en su corazón era distinto. Ya no era el silencio que lo atormentaba en la sierra, sino uno que lo invitaba a seguir caminando. Al levantarse, el altar estaba vacío. La figura había desaparecido. Pero Miguel sabía que no lo había perdido. Comprendió que lo acompañaría siempre, aunque no pudiera verlo. Aquella noche no hubo reconciliación completa con el pueblo, ni aplausos, ni abrazos, pero sí hubo una decisión: dejar atrás el odio y abrirse al silencio que lo transformaba desde dentro. El tiempo pasó, y poco a poco, la tormenta que había envuelto la vida de Miguel comenzó a disiparse. No fue de un día para otro, ni mucho menos sencillo. El pueblo seguía dividido. Algunos lo miraban con desconfianza, otros con un perdón tímido, pero ya no era visto únicamente como el enemigo. Sus manos callosas, que antes solo habían servido para destruir y levantar muros de orgullo, ahora trabajaban cada día en la reconstrucción de lo que había derrumbado. Miguel no volvió a ser el mismo. La rabia que lo consumía se había apagado, no porque alguien lo obligara, sino porque había aprendido a enfrentarla. El silencio que en la sierra lo atormentaba, que lo seguía como una sombra, ya no era un peso insoportable. Se había transformado en un refugio, en un recordatorio constante de que dentro de él había más de lo que estaba dispuesto a reconocer. Doña Carmen, aunque débil, pudo sonreír al verlo diferente. Sus últimos días no estuvieron marcados por el dolor de un hijo perdido, sino por la tranquilidad de ver que todavía había esperanza en él. Cuando finalmente cerró los ojos para siempre, lo hizo con la paz de una madre que había entregado todo y recibido, al final, el gesto que tanto había esperado: la reconciliación. La partida de su madre golpeó fuerte a Miguel, pero no lo hundió. Al contrario, fue la chispa que terminó de consolidar su decisión de vivir distinto. Rosa lo acompañaba en cada paso, ya no con la angustia de salvarlo, sino con la alegría de compartir un camino de reconstrucción. Entre ellos nació una complicidad silenciosa, donde bastaba una mirada para entenderse. El pueblo también cambió con el tiempo. Aunque algunos nunca olvidaron el sacrilegio, otros comenzaron a reconocer en Miguel un ejemplo de humildad. No era un santo ni un héroe, pero era un hombre que había caído al fondo y había tenido el valor de levantarse. Eso, para muchos, era más valioso que cualquier palabra. Un día, mientras barría el atrio de la iglesia, un anciano se le acercó. «Muchacho», dijo con voz pausada, «tardaste en entender, pero lo lograste. Eso es lo que importa». Miguel lo miró y asintió, sin pronunciar palabra. Ya no necesitaba defenderse ni justificarse. Su vida hablaba por él. Y en las noches, aunque la figura silenciosa ya no se presentaba de la misma forma, Miguel sentía su presencia en cada estrella, en cada viento que soplaba suave entre los árboles. No había voz, no había discursos, solo aquel mismo silencio que lo había acompañado desde el inicio, pero que ahora le daba paz en lugar de tormento. Miguel vivió el resto de sus días de manera sencilla, ayudando en lo que podía, trabajando con humildad y aprendiendo a escuchar más que a hablar. El pueblo lo aceptó, no como al devoto perfecto, sino como al hombre real que había aprendido a cambiar. Y así aquel que alguna vez rompió una imagen en un arrebato de odio, terminó siendo un testimonio viviente de que el silencio, más que un castigo, puede ser un maestro. Antes de cerrar esta historia, quiero invitarte a reflexionar. ¿Cuántas veces el silencio nos habla más que 1000 palabras?
Si esta narración tocó tu corazón, suscríbete al canal para no perderte más historias como esta, llenas de fuerza, emoción y lecciones de vida. Y ahora, no te detengas aquí. Haz clic en el video que aparece en pantalla y continúa con otra historia que, estoy seguro, también te hará pensar y sentir profundamente.